Hace algunos días vi en las redes a un médico hablar sobre la composición y el tipo de lágrimas que tenemos. Y me llamaron la atención y observé y escuché bastante. Traté de aprender. Vamos a ver si les puedo transmitir algo. Nos decía que en nuestro ojo hay un tipo de lágrimas que son lubricantes. Son las lágrimas que tenemos cotidianas que hacen que no tengamos ojos secos. Yo, por ejemplo, tengo ojos secos, tengo que poner lágrimas artificiales, pero naturalmente Dios nos proveyó de esas lágrimas que se fabrican en las glándulas lagrimales y que se fabrican en la parte superior del párpado externo y lubrican todo el ojo, como hace el sapito del auto cuando queremos limpiarlo. El párpado hace como limpiaparabrisas, corre todo ese líquido, esa lágrima, y se va por el orificio que tenemos hacia la nariz, donde se evapora una vez que respiramos. Esas serían lágrimas que nos mantienen el ojo bien lubricado. Esas lágrimas están compuestas por agua en su mayoría, sales, azúcares, oxígeno, porque en la cavidad del ojo no tenemos vasos sanguíneos, entonces necesitamos ese oxígeno. También tenemos otro tipo de lágrimas, que son las irritativas. Cuando entra algún objeto, cuando se vuela en el viento alguna basurita y entra en nuestro ojo, enseguida la lágrima cambia su composición química y empieza a tener mucho más antiséptico para protegernos, para defendernos. Y por último tenemos las lágrimas de llanto, que no son iguales a las otras dos. Explicaba este médico que tanto sea que lloremos por alegría, por tristeza, por amor, por desconsuelo, sea el motivo que lloremos. Si se analizara nuestra lágrima, por ejemplo, si es por amor, nuestra lágrima junto con el ser amado, la del ser amado, muy probablemente tengan la misma composición, que es totalmente distinta a las otras. Esta lágrima de llanto es una lágrima que tiene que ver también con otra forma, otra manifestación que tiene nuestro cuerpo de manifestar las emociones. Me pareció formidable, me pareció maravilloso, sublime pensar en cómo el Señor, cómo nuestro Dios nos creó, cómo el detalle más mínimo, más que ni lo hubiéramos pensado, el Señor lo tenía en cuenta y pensaba en nosotros, y pensó en nuestra vida, y nos hizo con todas las cosas que necesitábamos para poder vivir de esa manera, de la mejor manera. Enseguida pensé, y quizás ustedes también, en el Salmo 17:8, perdón. El Salmo 17:8, donde David está pidiendo protección. Y una de las protecciones que dice es: guárdame como a la niña de tus ojos. Le pide a Dios: guárdame como a la niña de tus ojos. Guarda, cuídame, protégeme. La verdad es que yo pensaba, bueno, ¿cuál es la niña de mi ojo? Y bueno, leyendo un poquitito, descubrí que es la pupila. La pupila, ese puntito negro que tenemos, que se dilata o se achica de acuerdo a la intensidad de la luz que llega a nosotros. Es el que tiene que ver importantísimamente con la visión. El ojo, normalmente los ojos se relacionan muchas veces en la Biblia con el conocimiento, con el discernimiento espiritual. Lo podemos ver eso en el Salmo 19:8, que dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Lo podemos ver en Efesios 1:18, que dice: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Quiero hacer énfasis principalmente en lo que es guárdame, cuídame, protégeme. Al hablar de este modo, hablando de la niña de mis ojos, la niña de tus ojos, se muestra una expresión de cariño total, de cercanía. ¿Sí? ¿Cuántas veces escuchamos que dicen: es la niña de mis ojos? Bueno, en Deuteronomio 32:10, Moisés está hablando de cómo Dios fue cuidando y llevando al pueblo de Israel. Y en ese texto justamente dice: lo guardó como a la niña de sus ojos. El pueblo de Israel estaba atravesando un horrible desierto, sin agua, sin alimento, y fue rescatado por el Señor. La niña o la pupila es la parte de la visión
que debe ser cuidada muy de cerca, muy detenidamente y en forma muy especial, guardada de los vientos fuertes, de todo aquello que pueda venir a invadirla, a lastimarla y a hacernos perder la visión. Así lo hizo Dios con el pueblo de Israel. Los cuidó de esa manera, como a la niña de sus ojos. Y lo sabemos, y leemos toda la historia a lo largo de la Biblia. Así lo hace Dios cada día con nosotros. Dice Proverbios 7:2, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Nosotros también tenemos. No solamente le pedimos a Dios que Él lo haga, nosotros tenemos que pensar qué tenemos que hacer, qué cosas hacia el Señor nos está pidiendo que hagamos, que le demos el valor que tiene que tener, el cuidado que tiene que tener, el celo que debe tener en nuestras vidas. Al guardar celosamente las enseñanzas del Padre, tendré la correcta visión moral y espiritual. Vuelvo al Salmo 17:8. Yo sé que este tema da para muchísimo y me podría haber abierto para muchos lados, pero quiero centrarme en esta frase tan cortita que dice el Salmo 17:8. Pido a Dios entonces yo que me guarde como a la niña de sus ojos. Las lágrimas les dije que eran de 3 tipos. Yo hice un paralelo muy sencillo, muy básico, pensando las lágrimas lubricantes. Serían algo así, como el lavado de pie que hizo el Señor Jesús a sus discípulos, el limpiar las impurezas del andar de este mundo, el limpiarnos de aquellas cosas que se nos pegan, que se nos vienen, que tienen que ver con el día a día, con el minuto a minuto, una limpieza, una purificación. Las lágrimas irritativas, aquellas que salen a defendernos, nuestro cuerpo tiene distintos mecanismos de defensa. Esta es para nuestros ojos. Esas lágrimas irritativas en cuanto algo quiere invadirnos, los malos pensamientos, los dolores, las pérdidas, las enfermedades, los vientos que puede haber alrededor, y cada uno de nosotros sabe a qué estamos llamando, aquello que es intruso a nuestra vida, aquello que se quiere meter. A través del Espíritu Santo el Señor también nos da fuerzas, refuerza esos antisépticos que tienen que ver con que no haya nada que lastime, que quite visión, que nuestra vista permanezca siempre clara. Entonces entra algo de eso, pero el Espíritu frena. Estamos con el escudo, con eso que nos protege, que no nos deja perder esos preceptos que el Señor nos pidió que tengamos guardado. Pero para eso tenemos que pedirle que Él también nos guarde y nos fortalezca. Y en tercer lugar, pues son las lágrimas de llanto. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús lloró, lo dice la palabra. Lloró en ese caso donde lo leemos ante la tumba de Lázaro. Sin duda alguna el Señor lloró y llora muchas veces viendo nuestro pecado, viendo nuestra rebeldía, viendo nuestro dolor. Porque el Señor está cerca de nosotros. El Señor no es aquel que nos mira de lejos. No es, como dice mi nieta, una estatua que no es Dios. Es un Dios cercano, pegado a nosotros, que nos ha cubierto con su Espíritu y que está bien cerca y que se duele con nosotros y que sufre y que no le agrada vernos sufrir. Y que si analizáramos nuestras lágrimas y las de Él en el momento en que tenemos dolor, serían de la misma composición. Sí, hermanos, es así como debemos pensar. El Señor cuidó hasta el detalle más mínimo de su creación, hasta lo más mínimo. La palabra dice, Él cuida de las aves, conoce cada uno de nuestros cabellos que caen. Bueno, ahora un poquitito más de los ojos sabemos cómo miró cada detalle. Yo creí que teníamos un solo tipo de lágrima. No es así. Y miren la diferencia. Y la podemos reflejar también en nuestra vida
de otra manera. Yo quiero pedirle justamente al Señor que me cuide como a la niña de sus ojos. Pero además de pedírselo, quiero agradecérselo. Agradecérselo, ¿por qué? Porque siempre lo hizo. ¿Saben la cantidad de veces que nosotros ni nos dimos cuenta que nos podía haber pasado algo y el Señor nos cuidó? ¿Saben la cantidad de veces que por escuchar cosas que no debemos, por mascullar, murmurar cosas que no debemos, estamos en peligro de infectarnos, de enfermarnos espiritualmente, y Él nos cuida y no lo permite? ¿Saben las veces que si estamos en una almohada y lloramos por algo, Él está a nuestro lado llorando con nosotros? Pensemos en esto, meditemos, pero además agradezcamos a Dios por su cuidado. Yo al menos hoy quiero pedirle que me cuide como a la niña de sus ojos. Les mando un abrazo muy grande y que Dios bendiga sus vidas. Hasta pronto.